Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Tras sufrir acoso repetidamente, Belle decidió no comer con las demás reclusas. Se limitó a tomar el café que le proporcionaban los guardias, evitando así enfrentarse con la pandilla, decidida a perseguirla hasta el final de su condena. Pero esa mañana, Kae regresó con una bolsa de pan que había comprado con sus propios cupones y se la entregó a Belle. Era más que un simple refrigerio, una disculpa silenciosa por no haber estado allí el día anterior, cuando Belle fue atacada. Tenía que ir a secar la ropa, perdona por no avisarte. La voz de Kae sonaba dulce, casi empalagosa, como si supiera que le había fallado a su amiga. Las vendas en las manos de Belle delataban lo cruel que fueron esas personas con ella ese día. Después de todo, era mejor que Kae no se hubiera metido en el asunto y también hubiera sufrido. El pan y el café solo no le bastaron para el almuerzo. Finalmente Belle cedió y siguió a las demás a la cafetería. Belle recorrió la sala con la mirada buscando a alguien y entonces la vio. Tomó una escasa ración, media tortilla y un puñado de espinacas. Belle la condujo a una mesa en el rincón más alejado. Kae estaba confundida, pero cuando se dio cuenta a dónde iba Belle, casi se atragantó. Oye, no, sentémonos en otro sitio, susurró Kae, tirando de Belle del brazo. Su mirada iba de Belle a la solitaria figura que comía tranquilamente en el rincón, como si temiera que la mujer notara. Pero Belle se mantuvo firme. Me sentaré con ella. Tú mismo dijiste que la pandilla no se mete con ella, ¿verdad? Kae frunció el ceño al oír a su amiga decir esas palabras. Saber que la pandilla evitaba a Claire no significaba que ella misma estuviera dispuesta a sentarse con esa persona peligrosa y a arriesgarse. Haz lo que quieras, pero no voy contigo, dijo Kae finalmente. Ninguna de las dos cedió. Mientras Kai se alejaba hacia otra mesa, Belle se sentó frente a Claire, la misma mujer que la había llevado a la enfermería el día anterior y que al parecer no le guardaba rencor por no haber destruido las plantas. Claire levantó la vista un momento, demasiado rápido para que la vieran, antes de volver a comer en silencio. Belle bajó la cabeza y comenzó a comer su almuerzo, pero al menos nadie la molestaba. Como había predicho, estar cerca de Claire garantizaba cierta paz en la prisión. Sin embargo, apenas había dado 2 bocados cuando Claire, que medía 1,70 m, se levantó bruscamente, tomó su bandeja sin siquiera mirar atrás, indiferente a lo que pudiera pasarle. Al principio Belle no comprendió, hasta que sus ojos se encontraron con los de Didi. Fue como una señal. Didi la señaló, llamando a las otras 2 hermanas de la pandilla como llenas olfateando una presa solitaria. Las tres se acercaron a la mesa, ahora vacía. Belle se levantó tan rápido que su silla se volcó, agarró la bandeja que estaba llena de comida y corrió hacia el otro lado. Mejor desperdiciar comida que volver a ser un objeto. En cuanto salió de la cafetería, Belle ni siquiera se atrevió a mirar atrás. Sabía que la pandilla no la dejaría escapar tan fácilmente. Sus ojos recorrieron a su alrededor, buscando a un guardia, pero no vio a nadie. Desesperada y sin conocer la distribución de la prisión, Belle entró a un edificio viejo que aún no había sido renovado. Fue entonces cuando vio la puerta del baño. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.